Bueno, continuando con los ejercicios de derivadas de orden superior, nos piden encontrar f' de x y f' de x, donde f de x es x cuadrada que multiplica al logaritmo natural de x. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de función es f de x. En este caso podemos ver que se trata de una función del tipo u por v, donde u va a ser el primer término o la primera función y v va a ser la segunda función. Por lo tanto, podemos partir de ahí. Esta sería u y esta sería v. Ok, ya identificamos qué tipo de función es f de x. Ahora tenemos que saber qué es lo que necesitamos para aplicar la derivada. Sabemos que necesitamos la derivada de u y necesitamos la derivada de v. Entonces podemos partir por encontrar las derivadas de u y v por separado. Entonces es lo que vamos a hacer aquí. U' sería la derivada de x cuadrada. Pero la derivada de x cuadrada nosotros sabemos que es el 2 baja a multiplicar a la variable y al exponente se le resta 1. Por lo tanto me quedaría 2x nada más. Y esa sería la derivada de u. Ahora la derivada de v sería el logaritmo natural de x. Yo sé que para derivar el logaritmo natural de x va a ser la derivada de su argumento entre su argumento sin derivar. Por lo tanto, la derivada de su argumento, la derivada de x, pues respecto a x es 1, entre su argumento sin derivar. Eso quiere decir que es x. Listo, tenemos la derivada de u y tenemos la derivada de v. Ahora podemos seguir la fórmula. Y' igual a u' por v más u por v'. Entonces nosotros sabemos que f' de x, que significa la primer derivada de x, va a ser igual a u', que sería 2x, que multiplica a v sin derivar, eso quiere decir que es el logaritmo natural de x, ¿ok? Más u, que sería x cuadrada, que multiplica a v', que sería 1 sobre x, ¿ok? Vamos a tratar de simplificar esto un poco, me queda f' de x, esto es igual a 2x logaritmo natural de x, vamos a dejarlo así, más, y aquí sí podemos simplificar una x del numerador con esta. Entonces me quedaría más x nada más. ¿Ok? Por último podríamos factorizar, por ejemplo, esta x y decir que esto es x por 2 logaritmo natural de x más 1 o dejarla así. De las dos formas es correcto. Bueno, ya que encontramos la primera derivada de la función, ahora lo que tenemos que calcular es la segunda derivada de la función, sabiendo que la segunda derivada va a ser la derivada de la primera derivada. Entonces podemos partir por identificar qué tipo de función está. Bueno, sabemos que tenemos dos términos, en este caso este es un término y este sería otro término. Por lo tanto, la derivada de esto va a ser la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Notamos que el primer término hay una multiplicación de funciones, por lo tanto aquí vamos a ocupar la forma u por v, donde u va a ser igual a 2x y v va a ser logaritmo natural de x. Y bueno, tenemos aquí más x, ¿no? La derivada de x pues va a ser 1. Entonces podemos empezar por calcular las derivadas de u y v por separado. Entonces vamos a tener u y v. Entonces la derivada de u' va a ser pues 2 nada más, puesto que es 2x, entonces es constante por variable, se queda constante y la derivada de la variable pues es 1. Entonces es 2 nada más. Y v' sería logaritmo natural de x. Bueno, sabemos que para derivar el logaritmo natural es la derivada de su argumento entre su argumento sin derivar. La derivada de x es 1 entre el argumento sin derivar entre x. Ok, ya que tenemos esto, pues podemos empezar. f' de x va a ser u' por v va a ser 2 por el logaritmo natural de x, ¿ok? 2 por el logaritmo natural de x más u, que sería 2x por v'. Entonces sería 1 sobre x. ¿Ok? Ya terminamos de derivar la primera parte, que sería este término, ¿no? Ahora tenemos que sumarle la derivada del segundo término. En este caso sería más la derivada de x con respecto a x, pues es 1. Entonces ahora lo que podemos hacer es simplificar un poco nuestro resultado.
aquí sería f' de x, y sería 2 logaritmo natural de x, ¿ok? Nos damos cuenta que esta x con esta x se me cancela, entonces me queda 2 por 1, me queda 2 más 1, ¿no? Entonces me quedaría 2, bueno, aquí me falta un más 2 más 1. Y por lo tanto la f' de x sería 2 logaritmo natural de x más 3. Y de esta manera concluimos el ejercicio, la segunda derivada y la primera derivada de una función.